Listo. Buenas tardes, profesora y compañeros. El día de hoy, mi compañera Erika y yo realizaremos la presentación de la sesión 3 sobre deuda, financiamiento y cooperación. Para iniciar el análisis comparativo de las tres lecturas, vamos a iniciar por contestar cómo se conceptualiza la cooperación desde los textos. En la lectura referente al canje de la deuda por educación, el autor Matías Abad Merchant cita a Gómez y Sanauja al mencionar que la cooperación internacional al desarrollo se canaliza a través de varios instrumentos, como las preferencias comerciales, la cooperación económica, la ayuda financiera, la asistencia técnica, la cooperación científica y tecnológica, la ayuda alimentaria de emergencia y también la ayuda humanitaria. En este sentido, el autor ubica el canje de la deuda como parte de la cooperación financiera no reembolsable y añade que este instrumento puede ser visto como una herramienta financiera para tratar la deuda o como un instrumento también de cooperación internacional para el desarrollo. Esto sobre todo si se destinan los fondos para programas de medio ambiente o de desarrollo social. Si nos enfocamos en el canje de la deuda como un instrumento de cooperación, es pertinente presentar la definición al que el autor hace referencia basado en la campaña mundial por la educación, que es la siguiente. La conversión o canje de deuda es una cancelación parcial de deuda que está condicionada a que los recursos liberados se inviertan en el país deudor. Listo. Por otro lado, la cooperación se puede entender desde diversas aristas como cooperación técnica, donaciones y préstamos, hasta recursos privados como inversión extranjera directa o indirecta. Además, como transferencias concesionales del sector público en términos de préstamos a largo plazo. La cooperación actúa en sí dependiendo de ciertas condiciones propias de cada estado. En el artículo de Gerardo Bracho titulado El CAD y China, el origen y fin de la ayuda al desarrollo, conceptualiza la cooperación ejecutada por ambos entes. De acuerdo con el autor, el CAD representa un enfoque altruista en la cooperación para el desarrollo, mientras que China adopta un enfoque más realista y pragmático. A pesar de los esfuerzos del CAD por cooptar a China en la agenda para la ayuda efectiva, China se resiste a asumir el papel de donante y prefiere evocar su identidad del sur como resultado. El CAD no reconoce plenamente a China como un cooperante con responsabilidades diferenciadas. Sin embargo, para sobrevivir en su contexto de competencia desleal, el CAD ha incorporado elementos de China y del sur en su narrativa y prácticas de cooperación. Cabe reconocer que la existencia de un modelo chino alternativo ha progresado sin tener que occidentalizarse. Em, por otro lado, en el caso de India, que es la tercera lectura, sobre los banqueros de la casta india colonial. Esta lectura se enfoca en el cambio de modelo de financiamiento de la casta bancaria chettiar, que es del sur del China. Hay que señalar que a pesar de que los bancos basados en castas tuvieron mucho éxito en esta parte de India en el siglo XIX, a inicios del siglo XX, se da un cambio de estos bancos a sistemas financieros de bancos tradicionales. Esto debido en parte a los cambios en la tecnología y a la creciente globalización. En este sentido, a través de este artículo, hemos identificado que la cooperación no solo se da a nivel internacional, sino también a nivel interno y las interacciones que pueden darse perjudican o favorecen a los actores de este sistema. Listo. En lo referente a qué actores intervienen en la cooperación y sus características, creemos que todas las lecturas presentan una variedad de actores que intervienen en la cooperación internacional. En la lectura sobre el canje de la deuda por educación, se identifican, por ejemplo, actores públicos y privados. La lectura identifica actores como, por ejemplo, los gobiernos del Club de París, las agencias de cooperación de los países, las organizaciones sociales, y sobre estas últimas, el autor señala que son principalmente quienes no confían en este tipo de instrumento de cooperación.
Además, dentro de esta lectura, los actores se identifican claramente cuando el autor hace una clasificación del canje de la deuda por inversión pública y privada. En el caso del canje de la deuda por inversión privada, la lectura menciona a actores como las empresas privadas de los países acreedores, que son los que compran la deuda con una obligación de pago por un precio menor. Luego la empresa privada vende la deuda al país deudor por un precio levemente superior y la diferencia ganada en la transacción se utiliza para financiar la inversión en el país deudor. Por otro lado, el canje de deuda por inversión pública en el país acreedor se renuncia, o sea, el país acreedor renuncia a la deuda del país deudor, pero a cambio exige que el dinero que no está pagando a la deuda sea destinado a un fondo de desarrollo. Eh, Esto quiere decir que el canje en este en estos canjes se identifican varias modalidades que requieren la intervención de diferentes autores. Las modalidades que nos presenta en la lectura son bilateral, triangular y multilateral. Y los actores que intervienen dependiendo de la modalidad pueden ser gobiernos, bancos, agencias de crédito, inversores sin fines de lucro, inversores privados, entre otros. Además, nos gustaría presentar un dato muy interesante que nos da el autor. En cuanto al tipo de acreedores, el autor señala que las entidades privadas, esto quiere decir bancos comerciales, propietarios de bonos y exportadores, concentran más del 80% de las deudas. Por otro lado, apenas el 11% corresponde a organismos multilaterales como el FMI y el Banco Mundial, y el restante 8% corresponde a deuda bilateral entre estados. Este dato nos permite entender que aunque se den canjes bilaterales con países acreedores, realmente el resultado de la disminución de la deuda externa sería muy bajo frente a un problema total de deuda. Listo, podemos continuar con el segundo artículo. En este menciona que existen diversos actores, tanto públicos como privados. No obstante, este artículo se centra especialmente en los estados representados principalmente por sus gobiernos centrales y administraciones locales y organizaciones internacionales que canalizan la ayuda oficial al desarrollo a través de programas multilaterales. En este último se encuentra el Comité para la Ayuda al Desarrollo, mejor conocido como el CAD. El CAT es el principal ente de cooperación internacional para el desarrollo. Desde la posguerra, pertenece a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, conocido mejor por sus siglas, y reúne los países más industrializados y los mayores donantes de la ayuda oficial al desarrollo. El CAD establece directrices y principios que orientan la acción de otros actores dentro de la cooperación internacional al desarrollo y la ayuda oficial al desarrollo. Además, el autor del artículo propone los siguientes tipos de cooperación, características de este sistema. La cooperación sur-sur entre países en desarrollo, en la que China juega un papel importante. También la cooperación sur-sur, de acuerdo con el artículo, es voluntaria, horizontal, igualitaria y busca el beneficio mutuo. Además, la cooperación sur-sur respeta la soberanía de los receptores. Por otro lado, la cooperación norte-sur, de acuerdo con el artículo, es vertical, paternalista, altruista y sujeta a condiciones. La cooperación norte-sur se justificaba como responsabilidad del norte por haber explotado al sur. En este escenario, China seguiría usando la narrativa de la cooperación sur-sur para fundamentar su cooperación y consolidarse como un donante alternativo. China, aunque se ha resistido a adoptar el paradigma del CAD, sigue siendo un actor relevante en este contexto. Y por último, la cooperación china se desenvuelve en paralelo y en competencia con la que se generan la de los miembros de del CAD. Por otro lado, desde la tercera lectura, podemos decir que los actores son diversos en la cooperación internacional. En este artículo, por ejemplo, se detectan actores internos y externos. A nivel interno, tenemos la casta Natukoti Chetiar, que se conforma de personas con diversas posibilidades. En el estudio de caso existieron grupos dentro de la misma casta con un mejor posicionamiento y posibilidades de afrontar la transición de un banco comunitario a un banco en línea a la globalización. A nivel externo, es necesario indicar que otros estados históricamente relacionados también jugaban un papel importante, guiando e influenciando el accionar de estas comunidades, enfocándose a un nivel internacional.
Eh, listo. En lo referente a las ventajas y desventajas que tienen los modelos de cooperación presentados en las lecturas, em, de manera general, en el texto sobre el canje de la deuda por educación como instrumento de cooperación internacional al desarrollo, una de las ventajas es que para el país deudor su liquidez mejoraría y contaría con fondos para inversión social, lo que a su vez puede generar mayor empleo, reduce el endeudamiento exterior, entre otros. Para países acreedores, la ventaja sería la posibilidad de contar con el canje como una parte de su presupuesto anual destinado a la cooperación para el desarrollo, que esto mejora sus niveles de ayuda oficial al desarrollo o AOD e influye en su posicionamiento en la escala de donantes y aumenta la posibilidad de recuperar deudas impagas, entre otras. En lo referente a las desventajas, para los países deudores, acogerse a los canjes puede generar riesgos en su rating y clasificación financiera, encareciendo así los créditos externos. Y en lo referente a los países donantes o acreedores, por su parte, no suelen usar este instrumento en sus políticas de cooperación porque señalan que menoscaba su credibilidad financiera y deteriora su índice de riesgo país. Listo, para continuar con el artículo de El CAD, China, origen y fin de la ayuda al desarrollo, las ventajas es que dentro del escenario de turbulencia de la cooperación, China ha podido proporcionar flujos de recursos como la ayuda financiera, incluida la condonación de deuda y en especie como la cooperación técnica y acciones como brigadas médicas en el exterior, que para países en desarrollo resultan vitales. Por otro lado, puede darse también una Trinidad de la cooperación para el desarrollo que apunta a paquetes de cooperación económica que incluye la ayuda, inversión e importaciones, que son tres líneas de trabajo importantes. En general, la cooperación ha significado, eh, en vez de ayuda, ventaja mutua y compromisos voluntarios en lugar de responsabilidades históricas. Las desventajas radican en que desde sus orígenes, China consideró la ayuda como un instrumento para apoyar sus propios objetivos políticos y económicos, sin reparar demasiado en su impacto en el desarrollo del país receptor. Sin embargo, China no es la única, pues los miembros del GATT de la OCDE también han trabajado sobre esta misma línea. Además, los donantes tradicionales han buscado alinear o subordinar su ayuda de acuerdo con sus intereses nacionales y económicos. Finalmente, en el estudio de caso de India y de las castas bancarias, identificamos que las ventajas de los modelos de bancos basados en castas eran el poder solucionar sus problemas de manera interna dentro de la comunidad, en lo que ellos llamaban panchayat, que eran instituciones civiles informales que servían para la resolución de conflictos y que generalmente se encontraban en los templos. Esto sin necesidad de acudir a cortes británicas. También la comunidad banquera era muy unida y en su mayoría tenían intereses en común, por lo que otra ventaja se encontraba en que los mismos miembros de la comunidad ayudaban en tiempos de crisis. Eh, por otro lado, las desventajas, una parte es la falta de información y comunicación que se generaba en las agencias que se encontraban fuera de la India, sobre todo en territorios como Sri Lanka y Myanmar. Además, que se empezó a dar una falta de cooperación dentro de la comunidad y esto causó un debilitamiento entre los lazos en los lazos comunitarios. Muchas gracias, estimada docente y compañeros, por la atención que nos han sabido brindar. Esperamos que este análisis comparativo haya sido de su ayuda y de su interés. Muchas gracias por su atención. Gracias.